Anteriormente vimos la definición del lexema y morfema y ahora pasaremos a ver los prefijos. Los prefijos son morfemas que se sitúan antes del lexema, modificando el significado de la palabra. Es muy importante saber que los prefijos se sitúan antes de la raíz. Los prefijos a su vez pueden ser raíces latinas o griegas y tener significados que modifican el significado de una raíz o una palabra. Por ejemplo, en la palabra releer el prefijo es re. En la palabra amoral, la a es un prefijo. En la palabra inmoral, esta palabra in es un prefijo. Y en la palabra enamorado, en es un prefijo. Cada uno de estos tiene un significado que cuando los sabemos o los reconocemos nos dotan de la capacidad de encontrar el significado de las palabras fácilmente. Por ejemplo, la palabra re está hablando de una repetición y por esto cambia el significado de leer, porque no simplemente se está leyendo, sino que se está leyendo otra vez. La palabra amoral tiene el prefijo a, que es una ausencia de algo. Entonces la palabra amoral está indicando una ausencia de moral. La palabra inmoral es una negación, es decir, que está indicando que no hay moral. Y el prefijo en significa lo mismo que la preposición en, es decir, estar enamorado es estar en el amor. Veamos algunos prefijos, sus significados y ejemplos. El prefijo anti significa oposición y tenemos el ejemplo que es antinatural, que está indicando que es algo que no es natural, que es lo opuesto a lo natural. El prefijo bi significa dos veces y cuando tenemos la palabra bicolor significa que hay dos colores. El prefijo epi significa sobre y cuando tenemos la palabra epidermis significa sobre la piel, porque dermis es una raíz que significa piel. El prefijo equi es igual y cuando tenemos la palabra equivalente estamos hablando de algo que tiene un valor igual. El prefijo hemi significa la mitad y cuando hablamos de un hemisferio estamos hablando de la mitad de un territorio. El prefijo homo significa igual y cuando decimos homosexual estamos hablando de una persona que tiene el gusto sexual por su mismo sexo. La palabra infra significa por debajo de y la palabra inframundo está indicando que es algo que está por debajo del mundo. El prefijo intra significa dentro de y la palabra intravenoso significa entonces que es algo que está dentro de las venas. El prefijo poli significa múltiple y cuando tenemos la palabra polifonía significa que tenemos muchos sonidos porque aquí hay otra raíz que es fono, que significa sonido, que es fonía, que significa sonido. Estos son solo algunos ejemplos, pero existen muchas clases de prefijos con diversos significados. Es muy interesante buscarlos porque así uno puede encontrarle sentido a muchas palabras. En el siguiente video veremos los sufijos.